pueblo es mi pueblo que sufre y trabaja. Tu pecho es mi pecho que siente y que ama. Tu sangre es mi sangre, tu selva es mi playa. Tu lucha es mi lucha por ser siempre nada. Tu puerto es mi puerto de barcos piratas. Y somos muñecos de aquel que nos paga con unas mentiras, monedas baratas, sembrando pobrezas, bandejas en casa. Yo quiero un pueblo que ría y que cante. Yo quiero un pueblo que baile en las calles. Muy buenos días a todos nuestros queridos radio escuchas. Les hablamos desde su programa Voces de la Soberanía. El programa Voces de la Soberanía es auspiciado por la Convergencia Nacional Boricua, CONABO, y les habla uno de los moderadores, Carlos Ulises Pavón Ortiz. Me acompaña en este momento, en la mañana de hoy, el comoderador Gabriel Andrés Rodríguez Fernández. Buenos días, Gabriel. Muy buenos días, Carlos Ulises Pavón Ortiz. A Joe allá en los controles y a todas las personas que nos están escuchando en toda la mitad oeste de Puerto Rico. El objetivo de este programa es educar al pueblo sobre la valía y los beneficios de la soberanía para Puerto Rico. Tenemos varios anuncios. El primero de ellos sobre nuestra dirección electrónica, voces.soberania@gmail.com. A esta dirección nos puede enviar sus comentarios, sus sugerencias, sus preguntas, sus críticas, y nosotros le prestamos atención en programas subsiguientes. En el programa mismo, durante la recepción de su comentario por vía electrónica, no puedo hacer dos cosas a la misma vez, a veces una y con suerte me sale bien, así que, pero en programas subsiguientes le prestamos atención a lo que usted nos envíe por esa dirección electrónica. Tenemos varios otros anuncios. El primero de ellos es una actividad en conmemoración de la Revolución Nacionalista del 30 de octubre de 1950. El Movimiento Independentista Nacional Ostosiano del área de Mayagüez extiende una invitación para que el domingo 27 de octubre, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, se dan cita un buen número de compañeros y compañeras compatriotas en la finca de la familia Cruzado, en el barrio Río Cañas Abajo, sector Los Cruzados. Esto es la carretera 3351, kilómetro 1.9. Allí hay un monumento de banderas en honor a todos los mayagüezanos que participaron en esa revuelta. Una revuelta que, como reconocieron muchos políticos puertorriqueños con momentos de honestidad, que dio ante el gobierno imperialista la idea de que Puerto Rico no tan solo era una nación distinta, sino que la gente, el pueblo de Puerto Rico, merecían un cierto respeto, un respeto ganado con la sangre de muchos patriotas puertorriqueños. Así que le invitamos domingo 27 de octubre de 11 de la mañana a 1 de la tarde en la finca de la familia Cruzado, carretera 3351, kilómetro 1.9. Quiero añadirle que allí, además del monumento de las banderas, el monumento tiene también los nombres de una gran cantidad de mujeres destacadas en la lucha por la liberación de Puerto Rico.
porque es algo que siempre hay que resaltar. Las mujeres han tenido un papel significativo en toda nuestra historia de lucha desde tiempos de los españoles para acá, y siguen siendo importantes para la lucha para el futuro. Por eso mencionaba que en ese monumento de las banderas están escritos los nombres de muchos compatriotas puertorriqueños, y con ello significaba hombres y mujeres, porque en realidad fueron tanto hombres y mujeres quienes en una y en otra medida, algunos con más recursos y otros con recursos bien exiguos, pero trabajaron por el beneficio de nuestra patria. El tercer anuncio tiene que ver con un piquete que organiza y que ha de llevar a cabo el Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, su sección de aquí de Mayagüez, frente a la entrada principal del recinto universitario de Mayagüez, lo que se llama La Vita. Y este piquete ha de ocurrir el domingo, el lunes. El lunes 7 de octubre, de 4 a 6 de la tarde. Sí, elaborando un poquito, el piquete también es auspiciado por el Movimiento Diálogo Soberanista de la región de Mayagüez, pero antecede al piquete una jornada solidaria con el pueblo palestino que se va a estar realizando en Boquerón el domingo, mañana, una vigilia en solidaridad con el pueblo palestino, y están invitados, va a ser en el Cabo Rojo Skate Park a partir de las 9 de la mañana. Y tanto esta actividad, esta vigilia realizada en Boquerón, como el piquete, que sería el lunes, en el área donde está la estatua de Hostos, que los que tenemos 2 o 3 años más llamamos la intersección de La Vita, por una fábrica que hubo ahí hace mucho tiempo. Tanto una actividad como la otra son en esta fecha, porque el 7 de octubre se conmemora un año del comienzo de la etapa de la guerra genocida que mantiene el gobierno sionista de Israel contra el pueblo palestino desde hace realmente más de 70 años, que lo han ido arrinconando en un extremo en la franja de Gaza, arrinconado contra el mar, y no en el otro lado, empujándolo dentro del Líbano. Y la población, esta población palestina, a partir del evento que se dio el 7 de octubre del año pasado, cuando hubo un acto terrorista de parte de una organización palestina llamada Hamas, que invadió Israel, entró al territorio civil ocupado por los israelitas, pero los israelitas tienen ocupada toda esa área, todo ese pueblo palestino está bajo una ocupación militar desde hace muchísimos años. Pues este grupo Hamas entró a áreas civiles y mató sobre 1,000 civiles, además de capturar una cantidad de rehenes, muchos de los cuales a lo largo de este año han ido falleciendo, muchos de ellos por las mismas bombas de los israelíes, en las áreas donde han estado arrinconados, tanto lo de Hamas como el resto del pueblo palestino. Y más recientemente, saben que esta guerra contra el pueblo palestino se extendió contra la otra organización militar que tienen los palestinos, que es Hezbollah, en el área del Líbano. Y no solamente hubo unos ataques terroristas mediante los Vipers, los dispositivos de comunicación que usa Hezbollah, y fueron sobre 3,000, tengo entendido, que explotaron en las manos, en los bolsillos de mucha gente, incluyendo niños, incluyendo ancianos, incluyendo gente que no era palestina, que tenían estos comunicadores. Los comunicadores tenían explosivos, y es la parte donde uno tiene que pensar que ese acto de colocar explosivos en los comunicadores que les vendieron a los vecinos de ellos allí en el Líbano, eso es un acto terrorista.
y el activarlos y respectivamente de a quién van a coger en la explosión es un acto terrorista. Así que para todos los efectos el gobierno de Israel se ha metido a ser un gobierno terrorista actualmente. Bueno, en esta nueva etapa, porque tienen un largo historial desde la época en que estaban tratando de fundar su gobierno, de estar haciendo ataques terroristas contra la población civil palestina. Pero ya esto se está regando todavía más porque Israel ha invadido, su ejército ha entrado al Líbano y ha forzado a más de 1 millón de civiles han tenido que moverse, salir, huir de las áreas en que está entrando el ejército israelí y están bombardeando las áreas civiles igual que hicieron en Gaza, ahora en el sur del Líbano. ¿Y en Beirut? Y en Beirut mismo. Y esto pues una escalada adicional en esta guerra. Saben también que Irán, en solidaridad con los palestinos y también en represalia porque los israelitas asesinaron al negociador de Hamas, que es curioso que a quien asesinan primero es al que está negociando con ellos, buscando la paz. En un acto terrorista, porque eso fue un acto terrorista en un terreno de una nación que no es su territorio nacional. Esa no es parte de la guerra. Ellos mandaron unas divisiones de personas dispuestas a cometer el acto terrorista en contra, durante la inauguración presidencial del nuevo presidente, las actividades de inauguración del nuevo presidente de Irán, mandaron una comando a asesinar a este señor y se llevaron también 2 o 3 personas más. Pero el asunto era eliminar al negociador de Hamas, que no era un militar, era un negociador de Hamas por varias décadas, porque se llevaba más de 2 décadas de negociador de Hamas. Y por eso este otro ataque entonces de Irán, que vieron en las noticias con los videos, de que Irán lanzó hacia Israel cientos de cohetes a bases militares, no a civiles, a bases militares en Israel. Y como Israel tiene este moderno escudo tecnológico en contra de los ataques de misiles, reforzado por las medidas que tiene también Estados Unidos, que mantiene su apoyo militar directo a Israel con los barcos que tienen allí en la costa, pues solamente un 10 al 20% de los cohetes lograron pasar ese escudo, pero causaron daños significativos en instalaciones militares israelíes. Así que esta situación de guerra genocida contra el pueblo palestino, que hace muchísimo tiempo ya no hay forma que digan que es una guerra de defensa, es una guerra de ocupación y de genocidio del pueblo palestino, pues nos lleva a que tengamos estos 2 actos de solidaridad con el pueblo palestino. Desde acá esta otra colonia también, que estamos también en una ocupación, en Cabo Rojo, mañana la vigilia, en el skate park de Boquerón, y el lunes de 4 a 6 de la tarde, junto a la estatua de Hostos en la entrada principal del Colegio de Mayagüez, un piquete de parte del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano y el Movimiento Diálogo Soberanista. Allí los esperamos. Bueno, le damos también la bienvenida a nuestro comoderador Juan Carlos Martínez Cruzado. Bueno, buenos días, Carlos, buenos días, Gabriel, buenos días a todos los radioescuchas. Preparado aquí para hablar un poco sobre las propuestas que establecen los distintos partidos para la Universidad de Puerto Rico. Quisiéramos entonces en esta continuación de nuestra labor educativa sobre las llamadas propuestas de los partidos de cara a las elecciones del 5 de noviembre del 2024. Nosotros hemos discutido para ustedes temas como por ejemplo lo son el asunto de las propuestas de salud. Hemos traído algunas sobre asuntos ambientales y quisiéramos en el día de hoy iniciar una discusión sobre las propuestas que tienen los diferentes partidos
sobre el asunto de la educación y en particular del tema de la Universidad de Puerto Rico. Así que en ese sentido, pues le dejo a nuestro compañero Juan Carlos el iniciar la discusión y nosotros hemos de ir comentando a lo largo del camino. Bueno, puedo decir que ahora también apareció en la página del Proyecto de Dignidad el proyecto de 2024, así que ya tenemos programas de gobierno de todos los partidos. Ahora en cuanto a la ley, una reforma universitaria que ustedes saben que desde hace décadas la comunidad universitaria ha estado pidiendo una reforma universitaria para revertir el proceso de centralización que ha estado ocurriendo a lo largo de esas décadas en la Universidad de Puerto Rico, entre otras cosas. Pues tenemos que tanto el Partido Popular como el Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista proponen que se haga una reforma universitaria con la participación de la comunidad universitaria. En el caso del PIB, el PIB especifica que se hace a través de la Comisión Multisectorial de Reforma Universitaria, que es un cuerpo de estudiantes, profesores y no docentes que fueron elegidos democráticamente por el voto de sus pares para representar a su recinto en esa comisión. Así que esa comisión tiene representantes claustrales, estudiantiles y no docentes de los distintos recintos de la Universidad de Puerto Rico. ¿Y cuál era el objetivo de esta comisión multisectorial? Era precisamente desarrollar una reforma universitaria que de hecho fue apoyada por todos los senados académicos de los distintos recintos y también por los consejos generales de estudiantes. O sea que era diseñar un proyecto o unas ideas que fueran incluidas en un proyecto de ley para una reforma universitaria. Bueno, es una reforma universitaria. O sea, no simplemente son añade esto, añade el otro, sino todo un proyecto de ley, derogar la ley número 1, que es la ley actual de la Universidad de Puerto Rico, y sustituirla por esta nueva ley. Así que tú lo que estás diciendo, que es allí donde me estás corrigiendo, esto no es un colectivo de ideas que tiraron en una bolsa, es una serie de ideas, pero que son coherentes para formar una reforma universitaria. Sí, y esa es la esencia de lo que me estás corrigiendo. Muy bien trabajada, muy bien trabajada. Es un proyecto de ley que incluso fue presentado en la legislatura. Sí, sí, y en la legislatura tuvo el apoyo inicial de 14 en el Senado. Cuando se presentó en el Senado tuvo el apoyo inicial de 14 senadores, incluyendo 10 de los 12 senadores populares. Y con 14 era para que fuera mayoría. Era para que fuera mayoría, pero bueno, la cuestión fue que el presidente del Senado se opuso. A pesar de que el resto de los senadores populares, o sea, de los 12 populares, 11 estuvieron a favor del proyecto del proyecto de la Comisión Multisectorial de Reforma Universitaria. También estuvieron a favor los 2 representantes de Victoria Ciudadana, ¿verdad? Allá debemos 13. Estuvo José Valgavido, que es independiente, ahí van 14. Estuvo la del PIB, María Lourdes Santiago, o sea, ahí había 15 senadores a favor. Pero el presidente del Senado se opuso y utilizó la posición de presidente del Senado para impedir que pasara ese proyecto de ley. El proyecto de ley, sin embargo, se trató de pasar por la Cámara de Representantes y pasó en la Cámara de Representantes. O sea, en realidad, ¿la votación ocurrió o no ocurrió en el Senado? Sí, ocurrió en el Senado, pero el senador y tenía el apoyo de Gregorio Matías, de un PNP. O sea, ya tenemos 16. Y supuestamente tenía el apoyo de Henry Newman, ahí serían 17. Henry Newman nos había dicho que lo iba a apoyar, pero cuando llegó el momento de votar, primero Albert Torres, que en ese momento estaba siendo acusado por ciertas tramoyas que aparentemente había hecho con empleados suyos en la oficina del senador, pues no apareció en todo el día, ¿verdad? Y ustedes saben que los senadores pues le deben mucho a el presidente del Senado controla el presupuesto y tiene mucho que decir sobre cuál va a ser el futuro de los distintos senadores. Así que este senador que estaba vulnerable no apareció en todo el día.
Entonces tenemos que, cuando llegó el momento de votar, Henry Newman no había aparecido tampoco, pero había suficientes votos para que pasara la ley, para que fuera aprobada, y en ese momento el presidente, de forma unilateral, José Luis Dalmau, llamó a un receso. Y entonces él se puso a hablar con Tomás Rivera Chats. Y después que estuvieron hablando, Tomás Rivera Chats fue a donde Gregorio Matías, que había dicho que iba a votar a favor, y yo estaba allí, o sea, yo estaba observando eso, no podía escuchar qué es lo que están diciendo, pero vi que fue allá, fue a donde Gregorio Matías, y Gregorio Matías cogió y salió. Se fue al baño. Se fue al baño, después supuestamente había ido al baño, pero cuando regresó ya habían votado, así que no pudo. Mientras todavía estaban en receso, llegó Henry Newman. Y cuando llega Henry Newman, Tomás Rivera Chats va a donde hablar con él, ¿verdad? Luego, cuando llega el momento de votación, Henry Newman vota en contra, que él no había dicho a nosotros que iba a votar a favor, votó en contra. Y entonces también otra cosa que pasó fue que los senadores tienen en sus asientos, tienen teléfono. Pues sonó el teléfono de Ramoncito Ruiz, el senador popular de Ponce. Y él lo coge, cuelga y se levanta y va donde José Luis Dalmau y habla con él. Pues él se abstuvo. O sea, había hecho que iba a votar a favor, él era un autor. Ya vas por 13. Pues, sí, ya, exacto, y con 13 votos se quedó. Sí. Y vamos a, o sea, es claro que hay una confabulación entre dos partidos principales en Puerto Rico sobre el asunto de tratar de evitar una reforma universitaria que pudiera ser útil para el país y útil para la universidad. Vamos entonces a mirar lo que son las llamadas propuestas de los partidos y tratemos de mirar en qué medida el asunto de lo que proponen los dos partidos principales es o no en favor de esa llamada reforma universitaria, y lo digo en el sentido de conocer la historia de que los dos partidos principales se han opuesto a una reforma universitaria de facto a lo largo de los años. Sí, lo que quería añadir es que el presidente del Senado, José Luis Dalmau, tiempo después, también hizo unas declaraciones en el periódico especificando que él entendía que no debía proceder esa reforma universitaria que viene de la misma universidad pidiendo la reforma, porque le quitaba el control de la universidad a la administración de turno. Exactamente. Bueno, pues tienes razón, esa es la idea. O sea, la universidad enfrenta, muchos de los problemas que enfrenta es por el control político partidista de la administración de turno, que nombra a los miembros de la Junta de Gobierno, etcétera. Y como ellos no quieren que eso cambie, quieren seguir teniendo el control para usarla para la política partidista, pues ahí abiertamente él dice que es por eso que no quiere la reforma. Y la Universidad de Puerto Rico es una corporación pública, y fue la intromisión político-partidista en la Autoridad de Energía Eléctrica que quebró la Autoridad de Energía Eléctrica. Y lo mismo ha pasado con la Autoridad de Culto Alcantarillado, que en un momento quebró por la politización. Y quebró también la Autoridad de Carretera y Transportación. Es decir, todo esto que son monopolios quiebran cuando entra la politización, porque los políticos lo que hacen es chupar, no están ayudando para nada a estas corporaciones públicas. En la Universidad de Puerto Rico esa introducción ha sido más lenta gracias a que los mismos universitarios se han resistido en gran medida. Pero bueno, es que es constante, o sea, la presión para la politización y el control que tienen de los miembros de la Junta de Gobierno y el control que tienen los miembros de la Junta de Gobierno sobre los rectores y el presidente es constante y bueno, son puestos de confianza y no se le ha temblado la mano en votar a rectores que han defendido a la autonomía de sus recintos. Y igualmente a un presidentes que han cedido a los desmanes de la Junta de Gobierno en el momento en que se resisten, pues también los votan. Así pasó con Jorge Haddock, ¿verdad? Entonces pues si sigue así, o sea, el camino quizás es más largo, quizás el proceso es más lento, pero eventualmente la Universidad de Puerto Rico pues tampoco va a poder sobrevivir.
Bueno, vayamos a los supuestos planes que plantean para que la audiencia se pueda percatar de que en ocasiones algunas de estas cosas allí escritas no son precisamente en la dirección de lo que uno esperaría, lo que está literalmente dicho allí, sino que son otra cosa. Vayamos a eso. Mientras el Proyecto de Dignidad y el Partido Nuevo Progresista no hablan de ninguna reforma, los otros tres partidos sí hablan de reforma. Los tres hablan de la participación de la comunidad universitaria. Sin embargo, el Partido Popular pues se queda en eso, en que la comunidad universitaria estaría participando del proceso para la reforma universitaria, mientras que Victoria Ciudadana dice que el proyecto debe surgir de la comunidad universitaria, y el PIB especifica a la Comisión Multisectorial de Reforma Universitaria. Así que tenemos que tanto Victoria Ciudadana como el PIB están proponiendo una reforma universitaria que surja de la comunidad universitaria, como es este proyecto del cual hemos estado hablando, mientras que el Partido Popular está hablando de una reforma universitaria en donde la comunidad universitaria participa, pero no necesariamente sale de ella. Me perdona si yo saco un poco de mi espíritu medio cínico. Yo leo la oración del Partido Popular que habla sobre el asunto y la leo en el sentido de que en realidad lo que están proponiendo es volver otra vez a discutir las cosas, entretener el bulto durante 3 años, si ya hay el proyecto de reforma universitaria. En 2 ocasiones el presidente del Senado, José Luis Dalmau, se ha opuesto a ese proyecto. No tan solo en el cuatrienio pasado, sino en este cuatrienio también hizo exactamente lo mismo. Por lo tanto, volver nuevamente a la mesa de diseño, es decir, vamos a diseñar esta cosa otra vez con miras a lo que decía Gabriel. No, yo lo que quiero es mantener el control político de una corporación cuasi pública cuyo objetivo es otra cosa, no es la de servir a los políticos, es la de educar a nuestro pueblo para que nuestros niños y nuestros jóvenes puedan hacer una carrera de vida que sea de beneficio para nuestro país. Así que es así como yo leo la primera oración de la propuesta de los populares. Sí, y de hecho cuando abundan un poco sobre esa reforma universitaria de la cual están hablando, el Partido Popular pues se limita a decir que está buscando una cultura institucional de gobernanza basada en la transparencia, la ética, la rendición de cuentas y respetando la autonomía universitaria. Pues eso suena bien, pero ahí se queda. Victoria Ciudadana habla de principios de democracia participativa, habla de descentralización, que ese es el reclamo de la comunidad universitaria, que haya descentralización, que haya democratización gubernamental. El PIB habla de despolitizar, ¿verdad? Eso va más allá de simplemente descentralizar. El PIB habla de democratizar los procesos de nombramiento a presidencia y rectoría. Potenciar el principio de mérito, que eso es algo precisamente que en el debate que hubo el miércoles pasado también Juan Dalmau, era un Dalmau diferente, habló bastante del principio de mérito en los nombramientos que debe hacerse en su gobierno. Y también pues tiene la rendición de cuentas como tiene que ser, y la continua evaluación de la gestión fiduciaria de los cuerpos rectores, que eso no lo hemos visto en las otras propuestas, pero sí es propuesta de la Comisión Multisectorial de Reforma Universitaria, que los mismos gerentes académicos pues sean evaluados de una forma periódica, ¿verdad? Para asegurar de que están cumpliendo bien sus funciones. Que sean, vamos a enfatizar ese detalle. La petición de la comunidad universitaria es que su gerencia académica sea evaluada, pero no que sea evaluada por el color partidista que traen. No, es evaluada o por el gobernador. No, es que sean evaluados por la gestión que han realizado en la universidad al nivel que les tocó realizar sus gestiones, y que esa evaluación sea una evaluación con peso, con el peso de que ahora, si usted no ha cumplido, usted tiene que plantear buenos razonamientos de por qué no ha cumplido con aquello que se propuso hacer, porque la selección de los gerentes en la reforma universitaria vendría acompañada de unos planes de trabajo que ellos tienen que hacer y de un tiempo necesario para cumplir con esos planes de trabajo. Sí, eso es parte de la reforma universitario. La reforma universitaria le da términos
a los distintos gerentes académicos, de tal manera que tienen una garantía de que no lo van a votar así por hacer algo que a su supervisor no le guste, ¿verdad? No van a ser puestos de confianza que sean de libre remoción, sino que se les da una garantía de que van a estar ahí cierto número de años y claro, ellos pueden entonces planificar o establecer un plan de trabajo que se ajuste a ese periodo de tiempo, tras el cual, y luego de unas evaluaciones de parte de sus supervisores, pero también de sus constituyentes, puede entonces hacer un nuevo término, llegar a un nuevo, empezar un nuevo término, ¿verdad? Por otro número de años, una ocasión más. La importancia de esto que nos está describiendo el doctor Juan Carlos Martínez Cruzado, quien fue una de las personas impulsoras de que el contenido de esta reforma tenía que incluir estos pormenores de términos, funciones a término, con términos especificados, que no pudieran ser sacados de la posición por el asunto partidista, que tuvieran que ir sobre unas evaluaciones en las cuales sus supervisados y sus supervisores participan. La importancia de esto recae en que en el momento histórico que vive Puerto Rico, esto es parte de una evolución positiva para la Universidad de Puerto Rico. La universidad no puede ser una finca de ganancias para el partido y sus amigotes. La universidad es el proyecto de desarrollo de nuestro país, de nuestro archipiélago, más importante del siglo XX y del siglo XXI. Y por eso es que es importante que su gerencia no sea una gerencia que es simplemente servil al partido de gobierno, no. Tiene que ser una gerencia que es de servicio y de lealtad al país de los puertorriqueños. Perdona, Juan Carlos. Pues mira, otro asunto bien importante de la Universidad de Puerto Rico es los fondos, ¿verdad? La ley número 2 de 1966 dice que el 9.6% de los ingresos al Fondo General del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, pues debe ir a la Universidad de Puerto Rico. Eso compara con un promedio en los Estados Unidos, el promedio de los Estados Unidos es 9.4, o sea, los distintos estados de los Estados Unidos tienen sus universidades estatales y el Estado financia su universidad dándole aproximadamente en promedio, con distintas fórmulas, en promedio le da 9.4%, o sea que es bien similar a Puerto Rico cuando consideras esa ley número 2. Pero sobre todo, eso es evidencia de que esta perspectiva de la universidad como un proyecto esencial para cualquier sociedad, no es algo que te hayas inventado tú o que se inventaron unos izquierdistas en la universidad. Esto es a nivel mundial, a nivel de la historia de la humanidad, y en Estados Unidos mismo se entiende que es una función tan importante para el país o para el Estado que están asignando una porción significativa del presupuesto de todos los años, de los ingresos que tenga el gobierno estatal, todos los años le están asignando casi un 10% a la universidad. Y eso es lo que se ha tenido aquí en Puerto Rico. Entiendo que hasta que llegó la Junta de Control Fiscal. Sí, a partir de, bueno, de hecho, un poquito antes, mientras estaba Alejandro García Padilla, cuando vieron que el país estaba quebrando, ellos decidieron dejar en suspenso la ley número 2 y congelar. Sin emitir una ley ninguna. No fue sin ninguna fue una ley. decisión ejecutiva, eso no fue ley ninguna de la... Yo no sé si eso es constitucional de verdad, pero eso fue lo que hicieron y se congeló el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico en $834 millones, que era lo que había recibido en ese año. Pero entonces llega la Junta de Control Fiscal y lo que hace es comienza a recortarle a la Universidad de Puerto Rico. Y en estos momentos lo que le da el Fondo General es supuestamente 500 millones, pero ni siquiera 500 millones da, porque lo que está dando son 441 millones, porque los otros 59 millones lo tiene la Junta de Control Fiscal secuestrado
y con él chantajea a la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico para que haga unas modificaciones internas en la Universidad de Puerto Rico, a las cuales ellos están interesados que se haga, si quiere recibir esos fondos que son necesarios para la operación de la Universidad de Puerto Rico. Sí, consecuentemente, pues no hay suficientes ni profesores ni empleados no docentes para cumplir lo que se tiene que cumplir. O sea, que la universidad, que no era que tuviera demasiado bollante cuando tenía 800 millones, se lo reducen virtualmente a la mitad y la mantienen en ese chantaje. ¿Y por qué? Porque la universidad tenía problemas financieros, estaba en quiebra. ¿Bajo qué jurisdicción decidió la Junta de Control Fiscal hacer eso? Bajo la jurisdicción de que la Junta de Gobierno son unos añangotados, porque la Universidad de Puerto Rico no estaba quebrada, ni tampoco estaba en problemas económicos. O sea que no había jurisdicción para la Junta de Control Fiscal. La universidad, yo que no debía tener. La universidad mantenía los pagos de su deuda, los mantenía al día. Sí, estaba al día. De hecho, es allí donde nosotros vemos que algunos gobernantes son demasiado endebles, son demasiado doblados a lo que le dicen desde el poder imperial, porque la Junta de Control Fiscal no podía intervenir con las leyes que hubieran sido aprobadas e implementadas hasta 6 meses antes de entrar en función en la Junta de Control Fiscal. Así es. Por lo tanto, el presupuesto de la universidad y las leyes que otorgaban el presupuesto y lo que era el funcionamiento de la universidad no caían bajo las leyes que la Junta de Control Fiscal podía tratar de invalidar o inactivar. Y es allí donde viene la falta de lealtad de algunos gobernantes en Puerto Rico, que simplemente, como dice Juan Carlos, viven enñangotados. Eso no tiene otro nombre. Eso no tiene otro nombre. Entonces, la Comisión Multisectorial de Reforma Universitaria puso inicialmente en su proyecto de ley poner en función esa ley número 2 de 1966, que le da el 9.6% del Fondo General a la Universidad de Puerto Rico. En el proceso de evaluación en el Senado, se destacó de que eso pues podía quizás ser pasado por la legislatura y quizás el gobernador lo firmaría, pero que la Junta de Control Fiscal mandó una carta diciendo que no. Y entonces pues hubo que negociar algo con los senadores, y entonces en lugar de decir eso, lo que se puso fue que la universidad pues va a tener un presupuesto robusto y estable por financiamiento, ¿verdad? Donde no se dice que va a ser 9.6, pero que va a ser una cantidad que va a ser sólida y que va a ser estable. Victoria Ciudadana mantiene ese lenguaje en su propuesta, pero el PIB restablece la fórmula del 9.6%, lo que entiendo yo implicaría que el gobernador bajo el PIB estaría dispuesto a enfrentarse a la Junta de Control Fiscal y a insistir en que se restablezca el 9.6 según la ley número 2 de 1966. Que es la ley vigente. Que es la ley vigente sobre el financiamiento de la universidad. Y que la Junta de Control Fiscal no tiene poder en ley, porque la ley promesa no le dio facultad para derogar o congelar una ley que estaba antes de que ellos llegaran. Y entonces... Este es otro renglón muy importante para el país, en que se nota una gran diferencia entre las propuestas de los dos partidos que han estado en el poder hasta ahora y los dos partidos que han hecho alianza para traer un cambio a Puerto Rico. O sea, en el caso de la universidad, la diferencia es dramática también. Bien grande. Tú mira lo que dice el Partido Popular. Ellos lo que hacen es que mencionan que la Junta de Gobierno ha estado no hace lo que tiene que hacer. Dice, la Junta de Gobierno no hace lo que tiene que hacer y por lo tanto en estos momentos tiene menos de $500 millones. O sea, como diciendo, cuando nosotros subamos, pues nosotros vamos a hacer lo que la Junta de Control Fiscal nos pida, y entonces vamos a poder recibir los $500 milloncitos, ¿verdad? Yo quisiera mencionar, o sea, eso es parte del carácter del colonizado.
La culpa la tiene el colonizado y no la tiene el imperio. Y eso es lo que está diciendo, lamentablemente, la cúpula popular cuando propuso propuesta de plan de trabajo. La culpa es de la Junta de Gobierno de la universidad y no de la Junta del imperio. Pamplina, la culpa es de la Junta del Imperio, que claro, ellos han gastado más de $1,000 millones en las comisiones de los abogados que ellos tienen, y todo eso no lo paga el gobierno federal, lo paga Puerto Rico. Así que todo el dinero que le han recortado a la universidad se ha ido a los amigotes abogados de la Junta de Control Fiscal. Y es allí donde se ha malgastado el dinero. No es en beneficio de Puerto Rico, sino en los gastos excesivos de la Junta de Control Fiscal. Pero déjame hacerte una pregunta. Yo me pareció haber visto algo allí de que el Partido Popular la propuesta del Partido Popular y también la propuesta del Partido PNP, hablan de redefinir los currículos en la Universidad de Puerto Rico. ¿Qué tú entendiste de esa cosa? Bueno, antes de entrar en eso, porque quisiera para acabar con lo de el financiamiento de la universidad, si te parece que lo del Partido Popular es flojo, o sea, ellos quieren pues conformarse con $500 millones todos los años, a pesar de la inflación, porque esos $500 millones son 500 solamente. El año que viene, aunque la inflación sea de 10%, sigue siendo $500 millones lo que recibiría la Universidad de Puerto Rico. El PNP quiere que la UPR sea autosuficiente. En otras palabras, ¿qué quiere decir eso? Que no reciba un chavo prieto del gobierno, ¿verdad? Entonces, bueno, pues eso es la privatización, no es otra cosa. Pues bueno, pues eso te explica lo que el PNP quiere y lo que la Junta de Control Fiscal quiere. ¿Eso no será que es que la candidata a gobernadora por el PNP piensa que por ahí hay un palito de billetes? Y entonces lo que está buscando es que la universidad siembre árboles que den billetes, y entonces pues ahora en eso sería autosuficiente. Bueno, porque eso es un absurdo. Ella sabe perfectamente bien que las instituciones tienen que evolucionar a un paso razonablemente lento para que las evoluciones sean razonables, sean sensatas, vayan en la dirección de lo que el pueblo necesita, porque las instituciones son para la necesidad del pueblo. Pero este asunto de hablar de que sea autosuficiente a pinicho, eso es llenar papeles con bobería. Pero mira, van en serio, ¿sabes? Ellos van en serio. Algo que a mí me sorprendió en verdad, yo estaba visitando distintos senadores y representantes también, y muchos otros miembros de la Comisión Multisectorial estaban haciendo lo mismo. Algo que me llamó mucho la atención es que repetidamente tú tenías legisladores que se oponían a la autonomía universitaria. Yo decía, pero ¿y por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? Y entonces dicen, bueno, porque es que de esa manera excusan el no tener que rendir cuentas. Y pero ¿cómo es eso? ¿De dónde te sacan que tener autonomía significa no rendir cuentas? Pero si es que el Contralor es autónomo, la Contralora de Puerto Rico es autónoma y ella rinde cuenta de los fondos públicos que recibe. Bueno, que lo que pasa es que cuando pedimos que rendición de cuentas, lo que dice el presidente de la universidad, lo que dice el presidente de la Junta de Gobierno, es que la universidad es autónoma y que no tiene que rendir cuentas. Pues ese es el pensamiento que está arriba allí, y lo que pasa, lo que me he notado es que tanto la Junta de Gobierno como la Presidencia de la Universidad de Puerto Rico está dominada por la Fortaleza. Y la Fortaleza hace sus tramoyas. Y la manera en que la Fortaleza esconde sus tramoyas en la Universidad de Puerto Rico es diciéndole al presidente de la Junta de Gobierno y el presidente de la Universidad de Puerto Rico que la universidad es autónoma y no tiene que rendirle cuenta a la legislatura. Pero la realidad es que el presidente de la Junta de Gobierno y el presidente de la universidad, en todas las ediciones, no es que muchos de ellos sean santos de mi devoción, pero la realidad es que en todas las ediciones y cada año ellos tienen que ir a la legislatura a decir cuánto hemos recibido, en qué hemos usado el dinero que se ha recibido y qué se ha hecho en la universidad a nombre de ese dinero recibido. Y esto es reporte que ocurre año tras año ante la Comisión de Educación y Cultura, o como sea que se llame la comisión vigente sobre estos asuntos. Eso es por ley.
Eso es por ley, o sea, es una obligación. Pero los mismos legisladores no lo saben. ¿Okay? Bueno, yo creo que ellos lo que están buscando es otra cosa. El problema es que para los legisladores rendir cuentas significa que cuando yo quiero que la hermana mía o la prima mía o el contrato se lo deja a que es el que me da dinero para mi campaña, contrato de hacer no sé qué mejoras o no sé qué trabajito allí en el recinto, entonces se lo deja a ese. Eso es lo que ellos quieren, un manejo totalmente a beneficio de la estructura partidaria. El problema reside en que eso no es la obligación de la universidad. La universidad tiene otras obligaciones para con el pueblo de Puerto Rico. Y vuelvo otra vez a lo del currículo. A lo del currículo. ¿Por qué eso pudiera ser bueno o malo? ¿O qué tú opinas al respecto? Pues mira, se supone que la Universidad de Puerto Rico pues no tenga que estar preocupándose por sus finanzas, sino que se preocupe por educar, por hacer investigación, ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero lo que quiere el PDP es que se preocupe en conseguir su propio chavo, ¿verdad? Y que el gobierno decida cuál va a ser el currículo de la Universidad de Puerto Rico. Y tú tienes propuestas ¿cómo dicen? Uniformar, especialmente los cursos básicos en la Universidad de Puerto Rico, de tal manera que un estudiante tenga el mismo curso, no importa en qué recinto esté, ¿verdad? Y eso pues es como contrario a lo que dicen también en otras ocasiones, porque también hablan de especializar, de que los recintos se especialicen en ciertas áreas, y eso puede estar bien, pero si se van a especializar en distintas áreas, pues no pueden tener los mismos cursos. Déjame hacerte una pregunta. Y ustedes dos han sido profesores en dos áreas enteramente diferentes. Gabriel en asuntos de planificación y tú has sido en biología. Y ustedes, yo estoy seguro que en algún momento tuvieron que dar un curso que era más introductorio sobre lo que fuera biología o lo que fuera planificación. Y había otra persona allí al lado, compañero de trabajo, que también daba un curso de biología o de planificación introductoria. Pero como las experiencias tuyas como biólogo en materia de genética son diferentes de las experiencias que tiene aquella otra persona en botánica o en zoología, tú tienes algo con que enriquecer ese curso introductorio de biología que no lo puede hacer las otras personas porque esas no han sido sus experiencias de investigación y de estudio. Y lo mismo pasa en asuntos de planificación. Tú tienes unas experiencias que son en unas áreas particulares, así que tú tienes un prontuario que tiene, digamos, 12 temas grandes, pero la manera en que tú enriqueces cada uno de esos temas es diferente. Y eso es parte de lo que se viene a ganar en la universidad, porque yo tengo profesores de diferentes trasfondos que ahora me van a compartir no tan solo el tema que está dicho allí en el prontuario que yo tengo que estudiar, sino además lo que son sus preocupaciones y en particular las preocupaciones que serían de beneficio para nuestro país, porque los profesores son estudiosos de las necesidades de nuestro país. ¿Estoy en lo correcto o estoy en lo incorrecto? Corríjanme ustedes dos, por favor. No, definitivamente es así, porque los libros de texto generalmente pues vienen de otro país y recogen información general sobre la temática del curso, pero aplicarlo a la realidad puertorriqueña, a la realidad de las investigaciones que se están llevando a cabo aquí, a los trabajos que se están haciendo, le corresponde al profesor que está dando el curso. Así que esta visión que tienen los legisladores PNP de uniformar en algunos aspectos, lo usan ese término, pues es irreal y a lo que va es a un deterioro de la calidad de la enseñanza, como han forzado un deterioro en todo el sistema educativo de Puerto Rico, con visiones que no tienen que ver nada con la calidad de la educación, sino con una perspectiva bien miope de lo que es un sistema educativo o una universidad. Mira, y es bien conocido que las universidades requieren autonomía universitaria. Y esa autonomía implica, entre otras cosas, precisamente que es la universidad la que decide
cómo son, cuál es su currículo. No es que vienen otros de afuera a decírselo cómo, porque el currículo es lo que se va a enseñar. Entonces, ¿cómo puede venir unos intereses externos a la universidad a decir qué es lo que se va a enseñar? ¿Verdad? Y más todavía, o sea, tú quieres que tus jóvenes tengan una preparación razonablemente profunda, pero también razonablemente amplia. Porque hoy está la compañía esta de lo que sea, de aerodinámica, de aviones allí en Aguadilla e Isabela, pero de aquí a 3 o 4 años a lo mejor no está. Y las personas que se educaron para trabajar allí deben poder empezar a trabajar en otras cosas también, porque tienen que pagar la comida y el lugar de vivir de sus familias. Así que es importantísimo que no sea una educación tan enfocada que entonces la persona no puede luego salir de ese pequeño agujero en donde se metió y no puede ir a trabajar en otra cosa, no puede aprender de otras cosas, o le cuesta mucho trabajo, mucho esfuerzo el aprender de otras cosas. La educación tiene que ser, la educación universitaria, tiene que tener un trasfondo de amplitud en la manera en que esa persona se prepara. Bueno, en la edición anterior, el sábado pasado, hablamos ahí bien brevemente de algo que está pasando ahora mismo en el recinto universitario de Mayagüez, que es que están modificando los currículos para reducir el número de créditos necesarios para graduarse. Y eso para los estudiantes les gusta, pues no tengo que coger tantos cursos para graduarme. Pero la realidad es que hace una preparación menos amplia. Y eso se ve especialmente en la Facultad de Ingeniería, que es la joya de la corona del recinto universitario de Mayagüez. Todo el mundo habla de que ese lo identifica con ingeniería. Pero tú tienes ahora que el número de créditos que necesitan para graduarse es menor y la preparación de esos estudiantes va a ser menor y eso impacta su desempeño posteriormente como profesionales. Y se va a notar, eso se va a notar, es decir que la calidad del graduando se reduce y todo es por cuestión de presión de arriba, presión de la fortaleza, presión de la Junta de Control Fiscal, que hay que hacer que se gradúen rápido porque no podemos estar invirtiendo en educación. De hecho, yo trabajé un tiempo en NASA. Y la realidad, pues cuando me lograba conversar con algunas personas en este centro de NASA donde yo estaba, y yo preguntaba, pero ven acá, ¿y ustedes por qué contratan a profesionales, estudiantes, ya sea de ciencia o de ingeniería o de administración, por ejemplo, que vengan a trabajar aquí con ustedes? Y la respuesta siempre fue: lo que pasa es que los estudiantes que ustedes preparan tienen una preparación bastante amplia. Y por lo tanto, en una labor técnica, el estudiante que llega nuevo, el graduado, recién graduado que llega a trabajar, le asignamos un proyectito que ya nosotros sabemos la solución. Lo que queremos es ver cómo él lo resuelve, él o ella lo resuelve. Y entonces esta persona, por su preparación amplia, eventualmente resuelve el problemita en un tiempo más corto, pero ellos están pagando el salario de un profesional y si la persona lo resuelve en un tiempo más corto y les da muestra de que puede hacer trabajo de calidad en un tiempo corto, eso significa para ellos que se agiliza, se hace mucho más eficiente el ahora asignar a esta persona a hacer trabajo más creativo. Y es peculiar, porque eso es parte de lo que muchas empresas quisieran tener. Así que esa preparación amplia es bien importante. Voy a intercalar una noticia que salió no hace mucho en el periódico, que sirve de ejemplo para eso. Precisamente en la NASA, hace un tiempito ya, más de 10 años, estaban teniendo un problema para lo de hacer viable la estación espacial que está allí arriba operando hace años. No encontraban cómo hacer que las baterías duraran lo suficiente. Si las baterías allá arriba no duran lo suficiente, pues no funciona como una estación de largo plazo. Y fue una puertorriqueña que había sido contratada para trabajar en un proyecto especial con las baterías, y el trasfondo de química que traía no era solamente de física y de ingeniería, el trasfondo de química que había adquirido también
la llevó a inventarse una forma de construir las baterías para que duraran más. Y eso hizo viable la estación espacial que tenemos allá arriba todavía. Después de eso cambió la tecnología, las baterías de litio entraron y son las que están usando ahora. Pero en ese momento crucial fue la preparación amplia y la inventiva de una joven graduada de acá de Puerto Rico, la que resolvió ese problema para que se pudiera montar la estación. No, y tú hablas con los reclutadores que vienen acá al recinto militar de Mayagüez y te lo dicen, que es que tienen una preparación amplia de 5 años, y de 5 años que son, tú sabes, 18 créditos cada semestre. Y por eso es que los buscan, porque resuelven problemas que ingenieros de los Estados Unidos no pueden resolver, porque no tienen la preparación amplia que se necesita. Pero si la Junta de Control Fiscal se sale con la suya, vamos a perder todo eso. Vamos a perder todo eso. Y entonces pero tenemos que ir a hablar con lo del costo de la matrícula, pero para acabar con lo del currículo, porque me llamó la atención lo poquito que dice el proyecto de Dignidad sobre la Universidad de Puerto Rico. Creo que este es el momento, ya que estamos hablando de currículo. Pues dice lo siguiente, lo voy a citar a Javier Jiménez. Mi administración le requerirá a la Universidad de Puerto Rico el establecimiento de un plan de desarrollo hacia el futuro, en donde el norte sea la creación libre de ideas y proyectos educativos, científicos e intelectuales verdaderamente diversos y no monopolizada por ideologías específicas. Aparentemente él piensa que no hay suficiente diversidad en la Universidad de Puerto Rico, o de hecho que es monopolizada, y que se requiere entonces emplear a una serie de catedráticos. Dice que van a fomentar que la universidad emplee catedráticos de todas las vertientes del pensamiento, de tal manera que el proyecto universitario sea realmente diverso. O sea, yo realmente no, yo eso me deja a mí como que, bueno, será que, tú sabes que en la Universidad de Puerto Rico, en Mayagüez, votaron a William McCann por presentar la oposición al asunto del establecimiento de una planta de quema de carbón aquí en el área oeste. Porque él era geólogo, él bregaba con la falla sísmica y había descubierto una falla sísmica precisamente donde querían establecer la planta de carbón, ¿verdad? Y entonces él pone eso y lo votan. Y digo, bueno, pues entonces, o sea, que a los profesores que yo no sé si es... Yo sospecho que no es a eso lo que se refiere Javier Jiménez, pero, ¿verdad? Pero si quiere tener una mayor diversidad, quizás deben dejar de votar a los profesores que defienden a la comunidad universitaria, o como ha pasado anteriormente, que diseñan un curso de comunismo y lo votan por eso, ¿verdad? O de cooperativismo. Mira, de cooperativismo, sí. Esa es la realidad. Bueno, nos acaba de poner la musiquita. Agradecemos su audiencia en su programa Voces de la Soberanía, la Convergencia Nacional Boricua. Nos despedimos hasta el próximo sábado, donde continuaremos la discusión sobre estos planes educativos en los diferentes partidos. Señores, que tengan muy buenas tardes. Mis ilusiones por querer ser alguien y estar separado. Esta radioemisora y su personal no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. ¿Por qué tan contenta, Mirna?